Ese pedazo de basura sin valor merece perderlo todo. El mensaje de texto llegó a mi teléfono a las 11:47 de la noche de un martes. Me llamo Daniel Grayson. Tengo 38 años. He sido consejero escolar en la escuela secundaria Jefferson de Kansas City, Missouri, durante 12 años. He estado casado con Elise 9 de esos años. Solía pensar que teníamos una relación sólida. El mensaje no era para mí. Llegó porque compartíamos una cuenta en la nube, algo que había creado años atrás por comodidad. Le estaba enviando mensajes de texto a su hermana, Lauren, sobre mí, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que planeaba hacerme. Estaba sentado en mi oficina en casa, mirando la pantalla. Elise estaba arriba, probablemente dormida o fingiendo estarlo. Últimamente, no notaba la diferencia. Es un hombre tan débil. El siguiente mensaje decía: el juez creerá todo lo que diga. No subí corriendo. No la desperté exigiéndole respuestas. Simplemente me quedé allí sentado en la oscuridad, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. La misma casa que llevaba 7 años pagando la hipoteca. La misma casa donde había pintado cada habitación, arreglado cada tubería rota y reemplazado cada electrodoméstico estropeado. Algo me había estado carcomiendo durante meses. Pequeñas cosas, como se había distanciado, como había empezado a trabajar hasta tarde 3 noches a la semana, siempre en su empresa de marketing, siempre con plazos de entrega que no podían esperar. Cómo había dejado de preguntarme cómo me había ido el día, de reírse de todo lo que decía, de tocarme a menos que fuera absolutamente necesario. Había intentado hablar con ella sobre ello. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, dije una noche durante la cena. Ella me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. ¿En qué trabajar, Daniel? ¿Todo bien? No todo estaba bien. Y ahora sabía por qué. Revisé más mensajes. Se remontaban a semanas atrás. Conversaciones sobre abogados de divorcio, sobre protección de bienes, sobre cómo hacerme quedar mal en el tribunal. Sobre lo fácil que sería alegar que era controladora, emocionalmente abusiva, tal vez incluso violenta. Él nunca levanta la voz, le había escrito Elise a su hermana. Pero eso es lo que lo hace perfecto. Puedo decir que me intimida con su silencio, que me hace sentir amenazada incluso cuando está tranquilo. No me temblaban las manos, no se me aceleraba el corazón, solo sentía un frío en el pecho. La mujer que había amado durante casi una década planeaba destruirme. No solo dejarme, sino destruirme. Cerré el teléfono y me fui a la cama. Elise ya estaba allí, tumbada de lado, de espaldas a mí. Su respiración era regular y apacible. Me acosté a su lado y me quedé mirando el techo hasta que el amanecer irrumpió por las ventanas del dormitorio. Cuando se despertó a la mañana siguiente, le preparé café como siempre, la besé de despedida como siempre, le dije que tuviera un buen día como siempre. Pero algo había cambiado. Ella aún no lo sabía. Conocí a Elise en una conferencia de profesores en Springfield hace 9 años. Estaba allí representando a su empresa de marketing, intentando conseguir contratos con distritos escolares. Inteligente. Hermosa. Ambiciosa. Hablamos durante 3 horas esa primera noche, sentados en el bar del hotel hasta que lo cerraron. No se parecía en nada a las otras mujeres con las que salí. Mientras ellas eran tranquilas y predecibles, ella era audaz. Mientras ellas se conformaban con la vida de pueblo, ella quería más. Ella me hizo sentir que yo también podía ser más. Nos casamos 2 años después. Una ceremonia sencilla, solo familiares y amigos cercanos. Me creía el hombre más afortunado del mundo. Los primeros años fueron buenos. Me ayudó a ver posibilidades que nunca había considerado. Me animó a solicitar el puesto de consejera principal en Jefferson. Me animó a terminar mi maestría. También apoyé sus cambios de carrera. Cuando Nexora Labs le ofreció un puesto senior en marketing, lo celebré con ella. Cuando quiso renovar la cocina, aprendí a instalar los gabinetes yo mismo para ahorrar dinero y comprar mejores electrodomésticos. Pero en algún momento, mi apoyo dejó de ser suficiente. Los ascensos que conseguí no fueron lo suficientemente impresionantes. El dinero que gané no fue lo suficientemente sustancial. La vida que habíamos construido juntos no era lo suficientemente emocionante. ¿Te sientes cómodo siendo mediocre?, dijo durante una de nuestras últimas conversaciones reales hace 6 meses. Ese es tu problema, Daniel.
No deseas nada con tanta intensidad como para luchar por ello. Intenté explicarle que estaba contento, que ayudar a los niños a resolver sus problemas y marcar una diferencia en sus vidas, eso era importante para mí. Volver a casa con ella cada noche y construir juntos algo estable era por eso que quería luchar. Ella simplemente me miró con algo cercano al disgusto. Suenas como un anciano, Daniel. Aún no tenemos ni 40. Las señales de alerta llevaban meses ahí. Llamadas que terminaban al entrar en la habitación. Viajes de fin de semana para visitar a su hermana a los que, por alguna razón, no me invitaban. Ropa nueva, perfume nuevo, actitud nueva. Necesito espacio para resolver las cosas, me dijo en febrero. Estábamos sentados en la mesa de la cocina después de cenar. Tal vez deberíamos considerar una separación de prueba. Le pedí que primero probara con terapia. Ella aceptó, pero solo apareció en 2 sesiones. Pasó ambas explicándome por qué nuestros problemas eran fundamentalmente culpa mía, como no entendía sus necesidades, como nunca la escuchaba y cómo la hacía sentir atrapada. La consejera, Patricia Hoffman, me miró después de que Elise salió furiosa de la segunda sesión. A veces, dijo con cuidado, una persona decide que ha terminado mucho antes de decírselo a su pareja. Ahora, leyendo esos mensajes de texto, entendí lo que Patricia quería decir. Elise no había intentado arreglar nuestro matrimonio. Había estado construyendo un caso contra él, contra mí. Y le había dado 9 años de municiones sin siquiera saber que estaba cargando el arma. Pasé los siguientes 3 días leyendo cada mensaje de ese hilo, docenas de ellos, que se remontan a 2 meses atrás. Elise y su hermana lo habían planeado todo. El abogado de divorcios al que ya había consultado. El asesor financiero que la ayudó a transferir dinero a cuentas que yo desconocía. El consejero de violencia doméstica con el que había hablado para comprender sus opciones. Incluso la amiga que aceptó testificar que había visto moretones en los brazos de Alisa, moretones que nunca existieron. La clave es hacerlo parecer controlador sin que sea obvio, escribió. Como siempre insiste en pagar las cuentas. Como se queda callado cuando quiero salir con amigos. Como nunca quiere que trabaje hasta tarde ni que viaje por negocios. Todo lo que había hecho por amor o por responsabilidad, ella lo estaba transformando en evidencia de abuso. Cuidar nuestras finanzas porque era mejor con los números se convirtió en control financiero. Sentirnos decepcionados cuando ella canceló nuestros planes se convirtió en manipulación emocional. Querer pasar tiempo juntos se convirtió en un comportamiento posesivo. La peor parte fue leer lo segura que estaba de que nadie cuestionaría su historia. La reputación de Daniel jugará a mi favor, le dijo a Lauren. Todo el mundo piensa que es un tipo amable y cariñoso. Así que, cuando diga que me ha estado maltratando psicológicamente en privado, será impactante. A la gente le encantan los buenos escándalos, especialmente cuando involucran a alguien que creían conocer. Ella tenía razón en una cosa. La gente creía que me conocía. 12 años trabajando con niños con problemas, ayudando a familias en momentos de crisis y siendo la voz tranquilizadora en situaciones caóticas, construí mi carrera siendo confiable, responsable y segura. Ella planeó usar eso contra mí. No la confronté. No imprimí los mensajes ni se los mostré en la cara. No llamé a su hermana para contarle mi opinión sobre su plan. En cambio, hice algo que nunca había hecho antes en mi vida. Me puse estratégico. El viernes por la noche, conduje hasta 3 tiendas de electrónica diferentes en Kansas City. Pagué en efectivo por un sistema de seguridad. Nada sofisticado ni oculto. Solo cámaras para las zonas comunes de la casa, sala, cocina, pasillo y mi oficina. La ley de consentimiento de una sola parte de Missouri significó que podía grabar conversaciones en mi propia casa sin decírselo a nadie más. Los instalé durante el fin de semana, mientras Elise estaba en casa de su hermana. Le dije cuando regresó que había estado pensando en nuestra seguridad después de algunos robos en el vecindario. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. «Haz lo que te haga sentir mejor, Daniel», dijo ella. Si hubiera prestado atención, tal vez habría notado que me veía diferente, más tranquila, más concentrada. Por primera vez en meses, no andaba por ahí preguntándome qué estaba mal con nuestro matrimonio. Sabía exactamente qué era lo que estaba mal. Y ahora iba a demostrarlo. La cámara comenzó a grabar el lunes. Mañana.
Para el miércoles, ya tenía todo lo que necesitaba. Pero los mantuve activos durante 3 semanas más, solo para ser exhaustivo. Algunas peleas valen la pena. Esta valió la pena ganarla. Las imágenes fueron mejores de lo que esperaba, pero peores de lo que temía. Y Liz pasó la tarde del martes en nuestra sala, practicando su historia. Practicándola de verdad, como si fuera el texto de una obra de teatro. De pie frente al espejo sobre la chimenea, modelando su rostro con diferentes expresiones de miedo y tristeza. Nunca me pegó, le dijo a su reflejo. Pero la forma en que me miraba cuando estaba enojado era aterradora. Ella probó la línea de 3 maneras diferentes, ajustando su voz cada vez. A veces sentí que quería hacerme daño, pero se contenía. Ensayó durante más de 1 hora, hablando de cómo yo controlaba lo que vestía, a dónde iba y con quién hablaba. Nada de eso era cierto. Nunca le había dicho qué ponerse, nunca cuestioné sus amistades. La única vez que le pregunté por su paradero fue cuando no llegó a casa hasta las 2 de la madrugada y me preocupé. Pero al escucharla practicar esas mentiras, casi me convence. El temblor en su voz cuando describió lo insegura que se sentía en mi propia casa. La forma en que hacía pausas y apartaba la mirada cuando hablaba de mis cambios de humor impredecibles. Ella era buena en esto. Realmente buena. El jueves, invitó a Lauren a una sesión de estrategia que las cámaras captaron. Se sentaron en la mesa de mi cocina, la que yo misma había restaurado hacía 2 veranos, y repasaron su historia pieza por pieza. Necesitas ser más específico sobre el abuso financiero, dijo Lauren. Decir que él controla el dinero no basta. Necesitas ejemplos. De acuerdo, respondió Elise. ¿Y si le digo que no me deja tener mis propias tarjetas de crédito, que me obliga a pedir permiso para compras superiores a $50? Tenía todos los extractos de tarjetas de crédito en mi oficina. Y Liz había gastado $8,000 solo en los últimos 3 meses, la mayoría en ropa y cenas de las que yo no tenía ni idea. Perfecto, asintió Lauren. ¿Y qué hay de las cuestiones emocionales? El consejero dijo que los jueces responden a eso. Puedo decir que me ignora cuando no estoy de acuerdo, que me hace sentir como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Ah, y lo de que me esté vigilando el teléfono. Nunca miré su teléfono, nunca se lo pedí. La única razón por la que vi esos mensajes fue por la cuenta compartida en la nube que había olvidado. Esto va a funcionar, dijo Lauren, extendiendo la mano para apretar la de Elise. Para cuando termines, no sabrá qué le pasó. Se rieron. De verdad se rieron, sentados en la cocina donde le había preparado el desayuno cada mañana durante 7 años, planeando cómo destruir mi reputación y mi vida. Lo peor llegó el viernes por la noche. Elise estaba hablando por teléfono con alguien, un hombre al que no reconocí por la voz. Estaba en la sala, paseándose de un lado a otro frente al sofá que habíamos elegido juntos. No sospecha nada, decía. Es demasiado confiado, demasiado, no sé, ingenuo. ¿De verdad cree que podemos solucionarlo? El hombre dijo algo que no pude entender bien. Créeme. Después de este divorcio, tendré lo suficiente para empezar de cero donde quiera, y él quedará tan dañado profesionalmente que tendrá suerte si conserva su trabajo. ¿Quién va a confiar en un consejero escolar que maltrata a su esposa? Apreté los puños mientras miraba las imágenes más tarde esa noche. No solo planeaba dejarme. Planeaba asegurarse de que lo perdiera todo, mi reputación, mi carrera, mi capacidad de ayudar a los niños que dependían de mí. Sé exactamente qué puntos sensibles tocar, continuó. Lo he estado observando durante años. Cree que su comportamiento tranquilo y razonable lo hace quedar bien, pero yo puedo manipularlo. Hacer que parezca controlador, frío y manipulador. Después de colgar, volvió a pararse frente al espejo. Esta vez, practicó el llanto, de verdad lo practicó, se llenó de lágrimas y luego se miró en el espejo para ver cómo se veía. Apagué el monitor y me senté en mi oficina durante 1 hora, mirando la pared. 9 años de matrimonio. 9 años creyendo que conocía a la mujer con la que compartí mi vida. Había estado viviendo con un extraño que planeaba destruirme por diversión. El descubrimiento llegó un lunes por la mañana de marzo. Y Liz pensó que me había ido a trabajar. Pero olvidé mis planes de clase y volví. Las cámaras la captaron hablando por teléfono con alguien nuevo, esta vez una mujer.
Oficina del abogado Williams. La voz decía: he revisado sus notas de consulta inicial y creo que tenemos un caso sólido para la manutención conyugal y la división de bienes. Y Liz estaba sentada en el mostrador de nuestra cocina, con un bloc de notas extendido frente a ella. ¿Qué pasa con la reclamación por angustia emocional? He estado documentando todo como me sugeriste. Excelente. ¿Mencionaste que no hubo testigos del presunto abuso? Eso podría ser un desafío. Pero si tienes historial médico. No tengo, dijo Elise rápidamente. Era demasiado listo para eso. Nunca dejó marcas. Todo era psicológico. El abogado se quedó en silencio por un momento. En ese caso, tendremos que basarnos en gran medida en su testimonio y en cualquier prueba que apoye su comportamiento controlador. Mensajes de texto, correos electrónicos, registros financieros que muestren acceso restringido. Observé a Elise asentir con entusiasmo. Puedo conseguir todo eso. Y mi hermana testificará. Ella ha visto cómo me trata. Bien. Ahora, hay algo más que debemos discutir. Missouri es un estado donde el divorcio es sin culpa, pero si podemos demostrar violencia doméstica, podemos aumentar significativamente su pensión alimenticia. El juez querrá ver un patrón de comportamiento. ¿Cómo puedo comprobar un patrón?, preguntó Elise. Documenta todo de ahora en adelante. Lleva un registro de los incidentes. Anota fechas, horas y comportamientos específicos. Si alguna vez te levanta la voz, anótalo. Si te pregunto dónde has estado, documéntalo. Incluso los desacuerdos más comunes pueden presentarse como intimidación si se presentan correctamente. Se me revolvió el estómago al ver a mi esposa asentir siguiendo las instrucciones sobre cómo fabricar pruebas en mi contra. Estaba tomando notas, anotando frases como: se sintió amenazado y miedo a estar en desacuerdo. Una cosa más, continuó el abogado. Querrá establecer un patrón de aislamiento. Puede demostrar que él desalentó sus amistades o su ascenso profesional. La verdad es que sí, dijo Elise, con la voz más animada. Siempre parecía incómodo cuando trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios. Puedo decir que me hizo elegir entre mi carrera y mantener la paz en casa. Eso era mentira. Había apoyado cada ascenso, cada viaje de negocios, cada trasnochada que decía que necesitaba para trabajar. Había estado orgulloso de su éxito, incluso cuando eso significaba cenar solo o pasar los fines de semana solo. Perfecto, dijo el abogado. Con la documentación y el testimonio adecuados, deberíamos poder asegurar una pensión alimenticia mensual considerable. Dados sus ingresos y la duración de su matrimonio, podría ser una pensión alimenticia permanente. Después de colgar, Elise se sentó allí 10 minutos, escribiendo en lo que parecía un diario. Al terminar, llamó a Lauren. «¿Está sucediendo?», dijo cuando su hermana contestó. «El abogado cree que puedo conseguir una pensión alimenticia permanente, y probablemente también la casa. Solo tengo que dejarlo en ridículo». «¿Estás seguro de que quieres llegar tan lejos?», preguntó Lauren. «O sea, Daniel no es tan malo en realidad». «Es débil», espetó Elise. «Y los débiles se merecen lo que les pasa. Además, no es que lo vaya a mandar a la cárcel. Solo estoy recibiendo lo que merezco por haber desperdiciado 9 años de mi vida». Habló durante otra hora sobre sus planes, sobre el apartamento que ya había elegido en el centro, sobre el negocio que quería empezar con el acuerdo de divorcio, sobre el hombre con el que había estado saliendo, un detalle que me hizo apretar el pecho con algo entre dolor y rabia. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba preparando la cena, sonriendo, actuando como la esposa amorosa que en realidad nunca había sido. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, la misma pregunta que había estado haciendo durante 9 años. Por primera vez no respondí honestamente. «Bien», dije. «Muy bien. 2 podrían jugar a la actuación». El miércoles por la mañana llamé para avisar que estaba enferma y fui en coche a Jefferson City para reunirme con Thomas Grant, un abogado de divorcios que encontré tras una investigación exhaustiva. Se especializaba en defenderse contra acusaciones falsas de abuso, una especialidad que nunca imaginé que necesitaría. Su oficina no se parecía en nada a las llamativas empresas del centro de la ciudad. Era solo una pequeña suite en una casa reformada, con archivadores cubriendo cada pared. El propio Grant tendría unos 60 años,
cabello canoso y ojos cansados que sugerían que había visto todas las variedades de traición humana. Señor Grayson, dijo, estrechándome la mano, dígame qué sucede. Se lo expuse todo, los mensajes de texto, las conversaciones grabadas, 3 semanas de filmaciones que mostraban a mi esposa ensayando mentiras y coordinándose con su hermana para cometer perjurio. Grant vio varios clips sin decir palabra. Cuando terminé, se recostó en su silla y silbó suavemente. En 30 años de práctica, dijo, nunca había visto nada tan exhaustivo. Su esposa prácticamente documentó su propio fraude. ¿Es suficiente?, pregunté. Es más que suficiente, pero debemos usarla estratégicamente. Si revelamos todo demasiado pronto, alegará que las grabaciones fueron alteradas o sacadas de contexto. Esperaremos hasta que se comprometa con su versión bajo juramento. Le explicó el proceso. Y Liz solicitaría el divorcio y probablemente una audiencia de emergencia para una pensión alimenticia temporal, alegando que tenía miedo de quedarse en la casa. Presentaría pruebas de abuso. Su abogado me presentaría como un hombre peligroso que había ocultado su verdadera naturaleza durante años. Entonces Grant dijo, presentamos las grabaciones, no como una sorpresa inesperada, sino como prueba que contradice directamente su testimonio bajo juramento. El juez comprobará que no es